Monseñor, yo quisiera para comenzar que tomáramos una fecha que es anterior al golpe militar. Ya. Usted en ese tiempo tenía una actitud crítica con el gobierno de Allende. Claro. Cuénteme de eso, ¿por qué? Bueno, fue principalmente por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, en donde Emilio Tagle fue el que puso el grito en el cielo. Me dijo, quieren quitarnos la educación católica, que sean todos una sola educación y bajo inspiración marxista. Entonces por eso los obispos nos puso dos para arriba. Y en general había un consenso generalizado dentro del obispado en contra de esa ley. Sí, ese fue un motivo más fuerte porque era como una amenaza a la educación católica. Y luego viene el golpe militar. Claro. ¿Hay un momento preciso en que usted dice, esto no puede ser, aquí se están violando sistemáticamente los derechos humanos, yo tengo que hacer algo? Sí, eso fue casi inmediatamente, porque fue el golpe, nos reunimos los obispos, el golpe fue en septiembre, nosotros nos juntamos en diciembre, y ahí ya cada uno llevaba datos de violaciones de derechos humanos. Entonces al principio creíamos que era un caso particular de algún sector, de algún jefe local. Un exceso. Claro, y de un subalterno más bien. Pero ahí nos dimos cuenta que todo era lo mismo. Entonces vimos que era un proyecto nacional, que era la línea que tenía el golpe, y que había unidad de criterios, que todo el asunto de los militares que era realmente, qué sé yo, dictatorial. Entonces ahí ya paramos. Pero la primera declaración nuestra salió en abril. Nos demoramos mucho en ponernos de acuerdo, porque además costaba mucho reunirse. Así que en abril salió la declaración que se llamaba Nos preocupa, y venían todas las preocupaciones. La falta de libertad, la falta de los excesos, las personas que habían fallecido, todas las torturas que cada uno fue escuchando por aquí y por allá. Y había, desde ese momento que usted dice casi inmediatamente después del golpe y hasta abril de 1974, se fue conformando, por llamarlo así, un grupo de obispos que va a ser el que encabeza junto con el cardenal la oposición más manifiesta en contra del gobierno de Pinochet, ¿sí? Yo creo que casi todos los obispos, salvo 3 o 4, que le daban las gracias a Pinochet porque no había liberado al marxismo. Pero el resto todos decían, no, esto no, aquí no queremos tener libertador. Así que en ese sentido fue mayoritario. ¿Y esos 3 o 4 le dieron muchos dolores de cabeza a Carlos Camus? Bueno, no estaban conmigo, yo estaba metido entre los 3 o 4, no. Estaba hablando de la mayoría, ¿no? Sí. Los otros 3 o 4 sí, bueno, entre ellos estaba Emilio Tagle, que era mi obispo. Así que era muy duro ir contra el propio obispo. Y los otros, bueno, pero no alcanzaron a hacer dolor de cabeza porque éramos mayoría, ¿no? Éramos mayoría, y estaba el cardenal Silva con nosotros, que es lo más importante, el apoyo más fuerte. Mejor dicho, nosotros apoyábamos al cardenal Silva, por decirlo así, porque él pedía la cabeza. ¿Tenía mucho miedo usted en ese tiempo? No podría decir que tuvo miedo, porque en realidad había un miedo generalizado. En el país, por supuesto. Claro. Y nosotros como obispos teníamos como una confianza que no nos iban a tocar, ¿eh? Podrían atacarnos, todo lo que fuera, porque no nos iban a matar. En ese sentido teníamos el privilegio de poder hablar. Y por eso nos sentimos obligados también a hacerlo en conciencia. ¿Y usted nunca se vio presionado extremadamente para callar o para no hablar, o sí? Bueno, muchas veces. Desde luego, donde yo iba a alguna parroquia a confirmar, siempre había alguien de la CNI o del... Que era la Central de Inteligencia Nacional claro, del régimen. O los mismos carabineros asustados también
aunque los mandaban a que espiaran lo que yo decía, pero en el fondo eran católicos y con el obispo no se atrevían, así que me pedían por favor que me organizaban, que yo la bienvenida. Era una cosa muy curiosa, los carabineros del régimen con miedo, mucho miedo, pero al mismo tiempo católicos, y entonces no querían ir contra su conciencia. Así que en ese sentido fueron muy bondadosos. ¿Y usted, como secretario de la Conferencia Episcopal, le tocó reunirse con Pinochet? Me tocó reunirme varias veces con él. Primero como obispo de Copiapó. En ese momento todavía fue por la buena, como quien dice. Fue a interceder por los presos políticos, que los habían llevado a Chacabuco, que andaban lejos y que la familia no podía ir a verlo. Entonces intercedí solamente por el lado humanitario. Dije, bueno, yo no me metía todavía en el tema político, simplemente le decía, toda esta gente está sufriendo, la familia los necesita, los va a ver, no tienen cómo viajar a verlos, las malas condiciones en que estaban, por eso intercedí. Y me trataron bien, Pinochet me trató bien. Todavía él creía que como él era católico íbamos a estar todos con él, y ahí se pisó la huasca. Se pisó la huasca. Para quienes no son chilenos, se equivocó profundamente. Exactamente, claro. Un término, pisarse la huasca, significa, bueno, en vez de usarla, se cae él. Bueno, ese fue el error de Pinochet. Él siempre creía que la Iglesia Católica tenía que apoyarla, porque él había dado un golpe justamente contra un gobierno marxista, leninista, como decía él. Leninista, no, claro. Entonces, siempre dijo, nosotros los hemos defendido a ustedes, lo iban a matar. Estaban en la famosa historia de las listas. A propósito de matar, ¿qué pensó en ese momento dramático cuando matan a los copiapinos en la caravana de la muerte? Terrible, terrible. Estaba justamente el general Arellano, que era católico, que yo creía que se iba a portar bien. Y no, actuó como milico. Ahí toda la gente. Yo fui a hablar con el gobernador de ese tiempo, que era el general coronel Blasque, y que se portó bastante bien. Él fue a hablar con dirigentes sindicales, dijo, aquí no va a pasar nada, no tengan miedo. Si ustedes no hacen ninguna cosa subversiva, no corren peligro. Fue muy honorable. Pero lo cambiaron luego al coronel, pusieron a otro que fue un bruto. Pero entonces él ayudó a que no hubiera demasiadas muertes en Copiapó. Prácticamente al principio no hubo nada. Después empezaron cuando fue general Arellano. Él fue con una comitiva expresa para matar a los presos, porque estaban presos hasta ahora tranquilos y nadie pensaba que iba a haber muerte. Y fue una conmoción en toda la ciudad. Y yo fui a hablar con el coronel Blasque, que estaba a cargo de la zona, y le dije, mire, leí el diario, le dije, caravana, presos trataron de huir y fueron muertos en la ley de fuga, qué sé yo. Le dije, esto no lo cree nadie, y yo tampoco. Entonces él me dijo, es la versión oficial. O sea, me dio a entender que tampoco está de acuerdo, pero tuvimos que aceptarlo. Y usted me decía en ese momento que yo fui a hablar a interceder por los presos políticos que los habían llevado a Chacabuco, que estaban lejos de su familia, lo hacía por razones humanitarias, todavía no me metía en política. Sí. Pero en un momento sí se metió en política. Hasta el cogote. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la dictadura se metió en la dignidad humana. Ahí ya no me metí en política por razones de partido, sino por protesta contra los abusos. Esa fue la razón principal. ¿Y todos los obispos estaban en eso o solo un grupo? Un grupo, pero más no.
La mayoría. Algunos eran pasivos, algunos eran extranjeros, no sé. Porque lo que yo recuerdo eran 6 o 7 los que daban la cara, digamos. Sí, eso sí. ¿Verdad? Pueden haber sido más los que estaban a favor. Votaban a favor. Es decir, pero Fernando Aristía, Carlos claro. Camus, Monseñor Iserne, Tomás González, Sí. Estoy acordándome de algunos, digamos. Sergio Monseñor, Contreras, Carlos González, Sergio Contreras, Monseñor Hurtón, Jorge Hurtón también. esos eran los que aparecían y se encaraban directamente con el régimen militar. Claro. Y otros eran silenciosos, que llamábamos la mayoría silenciosa. Que eran realmente algunos extranjeros que no se atrevían a meterse en el lío, pero los que hablábamos más éramos nosotros. ¿Y nunca trató el régimen de comprarlos? Primero, ¿De comprarles la conciencia? no, porque se dieron cuenta que por ahí no iba. No era posible. No pudieron. No, amenazaron, sí. A mí me dijeron que habían puesto una bomba en la torre de la catedral. ¿En Copiapó? Sí, Ah, sí. claro, Que era como una manera de anunciarle de que le podía pasar algo. claro. No, llegaron muchos recados en ese aspecto, ¿no? Pero no, sabían que por ahí no. ¿Y tuvo usted algún enfrentamiento verbal serio, monseñor, con alguna autoridad militar? No me tocó mucho porque el coronel que estaba era bueno. Tanto que lo cambiaron, pues porque le pusieron Juan 23, porque no mataba a nadie. Ya. Pero después llegó otro que fue un bruto y le tocó a Fernando Aristía. Ese sí que fue un neurótico, digamos ya. Y con un odio Sí, profundo, ¿verdad? claro. Ese fue un bruto, realmente. A Fernando le tocó la parte más dura. A mí me tocó, es que tuvo poco tiempo. Yo, inmediatamente después del golpe, nosotros elegimos al cardenal como presidente de la conferencia para tener un hombre firme. Y a mí me eligieron como secretario. Creyeron que yo era muy blando, muy conciliador. Entonces, por eso me pusieron de secretario del cardenal. Y usted fue en un momento conciliador y tuvo lo que podríamos calificar, para usar las palabras exactas dentro de la Iglesia, una suerte de conversión. No diría tanto porque el problema cuando se produjeron los abusos de derechos humanos ya me definí enfrentando. Así que no, lo que sí, al principio, yo recuerdo una cosa, cuando escuché la televisión y la radio, y al principio me alegré, porque estábamos cansados con la unidad popular, con las colas, todas esas cosas. Pero el mismo día que estaba escuchando la radio, había una cocinera en mi casa que estaba lavando una lavandera, estaba lavando la ropa. Yo estaba al lado de la ventana, la estaba mirando y estaba llorando. Entonces fui y le pregunté, ¿por qué lloraba? Entonces me dijo, van a matar a mi hijo. ¿Pero por qué a su hijo? Sí, es que mi hijo es milista, me dijo. Y se arrancó. Así que seguramente que lo andan siguiendo. Y ahí en ese momento se acabó. Van a matar a un hijo ya, me llegó muy cercano. Entonces inmediatamente ya... O sea, usted quería que se terminara el problema de las colas, Claro. que se terminara la división y la polarización social, Claro. pero que no mataran a nadie, Exactamente, que no torturaran a nadie, claro. como efectivamente sucedió. Y además algunos sacerdotes me dijeron, pongamos bandera. Y yo dije, no. Escuché a la bandera. Banderas para festejar. Claro. Y yo escuché a la bandera llorando y le dije, no. Hay gente que está sufriendo y no tenemos derecho a celebrar nada. Entonces ya me definí. Para mí eso fue decisivo porque... El dolor como... Claro, fue muy cercano el testimonio de ella, muy sincero por lo demás. Entonces sí, no tiene... Una cosa es que no esté de acuerdo, otra cosa es que lo quieran matar. Y bueno, y ahí empecé yo. Había un regidor comunista que arrancó a pie hasta La Serena, caminando 400 kilómetros. Lo encontré después en Santiago. Y
y fue muy, muy cariñoso, muy agradecido. Y después lo traicionaron, ¿no? Y lo tomaron preso. No sé si lo mataron, creo que lo mataron, porque después no supe más de él. Monseñor, demos vuelta a la página del golpe. Vuelve la democracia y la Iglesia Católica se empeña durante mucho tiempo en la reconciliación. ¿Qué piensa usted del tema de la reconciliación? Nosotros siempre agregamos una palabrita, ¿no? Reconciliación en la verdad. No toda la Iglesia. Claro. Una parte. Sí. Pero nosotros decíamos reconciliación, pero en la verdad. Y la verdad significa reconocer todos los abusos, todo. Entonces, por eso que nosotros hicimos un encuentro nacional por la paz, por la reconciliación. Y fue en el templo emotivo Maipú. Y eso ya al gobierno le cayó pésimo, porque lo tomaron. Y cuando vino el Papa, bueno, más todavía, trataron de acaparar al Papa y no les aguantamos. Monseñor, ¿ha cambiado mucho la Iglesia desde sus tiempos ahora? Hay gente que piensa que son dos iglesias totalmente distintas. Sabemos que es otra época. Claro. Ha cambiado. Nosotros lo encontramos más fome, esa es la verdad. Más fome para los que no son chilenos, más aburrida. Más aburrida, más pasiva, más tranquila y... Menos luchadora. Menos luchadora, sí. ¿A usted le gustaría que fuese más defensora de la justicia social, desde luego? Todos los problemas económicos, todas esas cosas. Pero bueno, estamos en democracia, eso sí, hay que reconocer. Es una democracia todavía muy imperfecta, pero no es lo mismo que la dictadura. Eso le decimos a los jóvenes nosotros a veces, que son demasiado impetuosos. Le decimos, mire, ustedes no saben lo que fue lo otro, no, tengan cuidado. Están haciendo ahora muchas movilizaciones y todo, y hacen brutalidades porque han quemado de todo lo que han pillado. Y decimos, ese no es el sistema. Están abusando, están tirando la cuerda demasiado. Pero ¿este es el Chile que usted hubiese soñado? No, ciertamente que no. Al principio sí, los primeros años... De libertad, sí, del arco iris, ese sí. Sí, pero ahora no, ahora hay mucha injusticia. Este gobierno, por ejemplo, ha sido muy injusto, y viven tranquilos, creyendo que lo están haciendo muy bien. Por eso las protestas que hay en la juventud son justas. Pero por lo menos no hay matanza, no hay dictadura en el sentido de atropello de los derechos humanos. Hay abusos económicos, sí, pero no hay esa situación. Es que está totalmente distinto, ¿no? En la dictadura fue algo horrible, atroz. Todos los días sabíamos noticias que llegaban a familiares, la esposa, la mamá, qué sé yo. Mi hijo desapareció, mi esposo desapareció. Y nosotros tratando de hablar con algunos del régimen, el general Bonilla, que era un poquito más abierto, para conseguir algo. Y no conseguíamos nada, nos contaban cuentos. Era realmente una mentira institucionalizada. ¿Cuántos años tiene usted, monseñor? 84. 84 años. Y yo escuchándolo, usted sigue con la bandera en alto de la defensa de la justicia, de los derechos sociales. Y a mí me contaron cuando chico que en la medida que uno iba aumentando de años se iba poniendo más conservador. Claro. Pero usted no. No, es que la experiencia es distinta. La experiencia que uno ha vivido es tan fuerte. Que es determinante. Claro. Me tocó hablar con muchos que fueron asesinados después. No, me tocó defender a muchas. En fin, y esconder a otros. Ah, también. También. Ah, ¿usted ayudó a esconder a gente también? Yo tenía, sí, la secretaría, el episcopado. Y algunos... Me acuerdo que yo veía por la televisión que estaban buscándolo y llamaban por todos lados y el otro estaba metido en mi oficina.
Y les conté yo a la gente de ahí del episcopado que era un chiquillo que estaba haciendo la memoria y que estaba estudiando, por eso estaba encerrado ahí. Bueno, hubo tiempos muy bonitos, pero también muy dolorosos, ¿no? Me tocó, bueno, eso, había tantos, ya no me acuerdo todos los detalles, pero había varios que los mataron y que hablaron conmigo que los iban a matar. Y yo traté de esconderlos, de ayudar, y no encontré quien los atendiera. Fui a las embajadas, no encontraba tampoco mucha escogida. Los embajadores tenían mucho cálculo, mucho miedo. Así que fue muy duro. ¿Y es posible la reconciliación habiendo sido tan duro, tan dramático como usted lo cuenta? Dicen que son 3 generaciones que tienen que pasar. No sé, los sociólogos saben eso. Pero hasta el día de hoy todavía la cosa está muy polarizada, ¿no? ¿Sabe por qué se lo preguntaba, monseñor? Yo también soy un creyente. Bien. Le decía cuando lo saludé que usted me confirmó a mí. Claro. Pero a veces me pregunto como creyente si todo se puede perdonar. Si realmente Claro. hay cosas que no tienen perdón. Y es difícil, es muy difícil. Pero yo creo que la gente que ha sufrido tiene más capacidad de perdón. Los que han perdido cosas económicas, esto les cuesta mucho. Pero los que han sufrido persecución y dolor, les queda el dolor adentro, pero no tienen ganas de matar. No tienen deseos de venganza. Claro. Yo soy testimonio porque he visto cosas muy bonitas. Gente que sufrió tanto dice no. Yo lo que estaba pensando también ahora, y esto por supuesto que no es solo para Chile, pero el tema que nos atañe es este país. Tengo la impresión que uno de los problemas más graves que se han derivado de la dictadura y del sistema económico en el que vivimos es una profunda crisis espiritual que va no solo al aspecto religioso, sino que a la condición misma A los valores. a los valores. Claro. ¿No? Que son, por supuesto, los que uno ha aprendido son los valores cristianos, pero hay otra gente que no profesa esta fe, pero que también tiene valores muy humanistas. Exacto. Y esos están o en el suelo o muy tambaleantes. Terrible, porque el dinero echa a perder a la gente, ¿eh? Les pone el corazón duro, insensible. Yo creo que el problema más grave es ese, la incapacidad de sufrir, de ponerse en el lugar del otro, la falta de humanidad. Eso es terrible. Entonces el dinero hoy día se compra cualquier cosa, ¿no? Se compra cualquier conciencia. Y eso endurece a la gente. Una de las cosas que forman parte de la misión evangélica y del sacerdocio es propagar la fe, pero también la esperanza. Claro. ¿Usted sigue siendo un hombre esperanzado de cara al futuro para Chile? Yo creo que sí. Pero al principio me acuerdo que algunos obispos amigos me decían, oye, pero tú estás perdiendo la esperanza, tú estás hablando en forma ya desesperado y eso no ayuda. Entonces me llamaron la atención, de ahí me di cuenta. Ah, lo llamaron a capítulo, lo Claro. criticaron, monseñor. Eso no lo sabía. Entre amigos. Entre amigos, no, por supuesto. Claro, entre amigos. Tu lenguaje ya desesperado, tú no ayudas a que la gente olvide. No quiero olvidar. Usted no quiere olvidar. No quería. Después uno tiene que aprender, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Yo entiendo lo que no quieren, lo que no pueden olvidar. Yo entiendo. Porque es muy duro. Pero me doy cuenta que no es la posición correcta. Que eso no conduce a nada. Pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo y hablar mucho en el sentido de que la vida continúa. Claro. Y también escuchar, aprender a escuchar y saber acompañar, ¿eh? Porque el que sufre necesita primero que nada lo escuchen y después empezar a aconsejar.
Pero primero que nada la gente necesita ser escuchada, ser comprendida, que entienda que uno se pone en su lugar, que no es tan fácil. Y yo creo que si no, uno es inhumano.